Buenos días, estamos acá para iniciar la segunda parte de las jornadas genealógicas de la Escuela Argentina de Genealogía. En este panel tendremos al doctor José María Pose y al doctor Juan Ángel Soyacano. El primero expondrá enigmas genealógicos y el segundo es la genealogía de Juan y Retamoso, aportes genealógicos e historia sobre su linaje, siglos XVII y XIX. El doctor José María Pose, como todos saben, es abogado, escritor, historiador, fundador del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán. Les pedimos a todos que por favor apaguen sus celulares para que no interrumpan la conferencia. Bueno, principalmente buenos días a esta casa eh, donde me gradué como abogado y que tengo un gran cariño por este lugar donde no solamente fui alumno, sino también profesor. Y como miembro fundador del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, este, para mí es un placer estar acá charlando con ustedes y recordando a queridos amigos que ya no están, eh, entre ellos a Carlos Luque Colombre, que, bueno, lo, lo- lo- lo cito en mi trabajo actual. Yo he dado a este tema, eh, lo he titulado Enigmas genealógicos, porque no deja de ser lo que voy a desarrollar ahora un enigma, pero como bien me decía Carlos Luque Colombre, eh, no todo está en los libros y nunca jamás hay que dejar la tradición de lado cuando se realiza cualquier tipo de estudio, ya sea genealógico o histórico. Bueno, a mí me gusta siempre empezar con una frase que nos introduzca al tema. Pertenezco a una tribu que, desde siempre, vive como nómada en un desierto del tamaño del mundo. Nuestros países son oasis de los que nos vamos cuando se seca el manantial. Nuestras casas son tiendas vestidas de piedra. Nuestras nacionalidades dependen de fechas y de barcos. Lo único que nos vincula, por encima de las generaciones, por encima de los mares, por encima de la Babel de las lenguas, es el murmullo de un apellido. Amin Malouf, su libro Orígenes. Bueno, hoy me voy a referir a la leyenda, o la tradición, como ustedes quieran, sobre el posible origen escandinavo de la familia Posse. Curiosa cuanto menos es la tradición acerca de un remoto origen escandinavo del linaje gallego de Posse. Según esta, en tiempos remotos, un Posse de casa noble sueca naufragó en las costas de Galicia y de allí, luego de un sinnúmero de aventuras, casó con una dama de buena casa, de donde descienden todos los Posse, asentados en La Coruña primero y luego diseminados por el mundo. Los Posse en Galicia. Crespo Pozo, en sus blasones y linajes de Galicia, afirma que Posse es un antiguo linaje gallego, con su escudo y casa solar radicada en Santa María de Sada, en inmediaciones de La Coruña, y ámbito donde los señores de la casa Posse ejercían señorío y jurisdicción. Los Posse de Vimianzo, que provincia de La Coruña, pegada a Camariñas, en una presentación efectuada en la Real Cancillería de Valladolid en 1753, esto lo encontré justamente en la Real Cancillería en un viaje que hice en el 92. Está la prueba de la familia Posse había gozado en esa región del Estado Noble por más de 100 años y agregaba que se los reputaba así en todos los lances y funciones que se han efectuado en nuestro Consejo y en todo el Reino de Galicia, desde tiempo inmemorial a esta parte vista, y que siempre fueron del referido Consejo y toda la justicia del reino, siempre les guardaron y guardan excepciones de notorios hijos de algo de sangre. Por lo establecido queda entonces demarcada la ubicación geográfica del asentamiento de este linaje en Galicia y su condición social.
De esta progenie gallega desciende el fundador de la familia argentina, don Manuel Pose, eh, nacido en el pueblo de Camariñas, hijo de don Domingo Pose y Ana María Blanco Martínez. Don Domingo fue un hacendado y mercante de la zona, quien integró el batallón de nobles a caballo de Camariñas, donde tenía su casa y propiedades, y Vimianzo. Este a su vez era hijo de don Fernando Pose y doña Francisca López de Insúa, todos ellos con propiedades en la región. Poseían una importante casona que, si bien no llega a ser un paso, demuestra su importancia social. Bueno, ¿cómo llegan estos Pose al Virreinato del Río de la Plata? Vamos a saltearnos todo esto, se los cuento, para que sea un poco más divertido. Don Manuel, que es el hombre que estamos viendo ahí, ese cuadro es de un pintor francés que se llamó Amadeo Gras, que pasó por el Río de la Plata en la década de 1830 y en 1834 pintó a varios tucumanos. Aquí está don Manuel Pose y Águeda Tejerina. Ambos cuadros se conservan en el Museo Nacional Casa Histórica de la Independencia. Eh, Hoy los podremos ver. Don Manuel integraba una suerte de, era una suerte de agente de una compañía comercial gallega, naviera, de unos parientes de él, los Pose de Riobó, navieros muy importantes, que cuando en 1774 se permite al puerto de La Coruña comerciar con digamos, el Virreinato del Río de la Plata, con los puertos de Montevideo y especialmente con Buenos Aires, comienzan, digamos, un tráfico. Pero en 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata y poco parte de esta idea de la creación del virreinato era poblarlo. Yo también en el archivo de Indias encontré, bueno, algún documento que hablaba de que las provincias de la actual Argentina, digamos, o sudamericana, lo eran solamente en el nombre, porque en sí estaban totalmente despobladas. Si entendemos que en 1816 en Tucumán no había más de 7.000, 7.500 habitantes, nos damos cuenta de la necesidad de la población. Y bueno, de allí que hay una gran migración en esa época de gallegos al Río de la Plata, y entre esos gallegos llega don Manuel, quien se va a casar hacia 1780 con doña Águeda Tejerina y Domínguez, ella, una familia que por los Tejerines ya tenían tres generaciones, funcionarios importantes del Cabildo, gente de fortuna, y sobre todo por los Domínguez, ella venía del general Diego Domínguez, un, eh, un hombre de mucha importancia y de gran fortuna en la provincia. Con lo cual, con este casamiento, don Manuel, que siempre quiero aclarar, es así reputado el don, se casa con esta mujer creando un linaje que luego va a tener una importancia, eh, les diría, de entidad en Tucumán, ya que seis, hay, descienden de él seis ingenios, o sea, fundadores de seis ingenios azucareros, cuatro gobernadores, ministros de la nación, gente importante en la política, en la vida social, económica y cultural de la provincia durante muchas generaciones. Pero volvamos al tema. Aquí lo que se crea con esto es una suerte de corredor donde los productos de los efectos de Castilla salían del puerto de La Coruña por esta agencia comercial, digamos, de los POS del Río Bo, llegaban a Buenos Aires. Allí un hermano de Manuel Gerardo los recibía, y luego Manuel
que estaba en Tucumán. Tucumán, ustedes saben que era un centro comercial, de distribución comercial muy importante, los distribuía a todas las demás provincias del actual norte argentino y el Alto Perú. Y lo que regresaba, obviamente, eran las barras de plata, digamos, de Potosí. De allí que este hombre hizo una gran fortuna. Hasta acá, contar un poco el origen del fundador de la familia Pose en Tucumán. Hay otra rama en Córdoba que son García Pose en realidad, vienen de una población también cercana a Camariñas y también se casa el primero con una dama principal cordobesa y luego se sacan el apellido García, quedando el apellido Pose. Actualmente los Allende Pose, muchas familias importantes cordobesas llevan ese apellido. Pero vamos ahora a lo que nos ocupa en cuanto a la tradición acerca del origen normando. Lo curioso del tema que tratamos es que, en su mayoría, las ramas Poses americanas mantienen a través de las generaciones la versión acerca de su remoto origen normando. De niño, mi padre me relató la historia, asegurando que a su vez la había escuchado de su padre y el suyo. Nos hemos encontrado gracias a Internet con miembros del linaje Pose en Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Estados Unidos. Y curiosamente, absolutamente todos poseen esta historia familiar muy enraizada. ¿Esto prueba algo? No. No debe menospreciarse la tradición como fuente investigativa. Debemos tener presente que el emigrante lleva en las alforjas de su memoria todo lo aprendido en su casa natal. Muchas veces su única riqueza, en tiempos donde no abundaban los libros ni era común que las personas supieran leer y escribir, la tradición oral, atiendan esto, fue el reservorio de la historia familiar, mientras que para los que quedaban el hecho de la cotidianidad con la casa solar y los afectos muchas veces hicieron olvidar aquellas costumbres que una y otra vez relataban los ancianos expatriados alrededor de la lumbre del fuego familiar en el invierno de sus vidas. Bueno, volvamos un poquito a Galicia. Prestigiosos historiadores y genealogistas gallegos son unánimes en afirmar que el origen de esta estirpe debe rastrearse en los ancestros del caballero don Juan Pose de Leis y Andrade, el viejo Andrade, señor de la Casa do Barro. A ver. Bueno, este es mi primer libro que habla sobre el tema. Es un libro del año 1993, después de haber venido justamente de una investigación de muchos meses en España. Y la verdad que es un libro que me dio grandes satisfacciones porque me lo editó Sudamericana y hubo 3 reediciones. Bueno, ahí les estoy mostrando un labro heráldico justamente eh, de estas torres, las Torres do Halo, donde nació don Juan Pose, en las primeras décadas del siglo XVI. Y ahora vamos por el tema. Por la ley Leis y Andrade desciende este primero de 2 de las más encumbradas familias gallegas nobles. Siguiendo estrictamente las reglas de imposición de apellidos que aún se utilizaban en las postrimerías de la Edad Media, tan bien explicadas por Salazar Hacha, podemos determinar que las mismas se siguieron perfectamente en los 3 hijos conocidos de don Juan. El primero se llamó don Juan Pose de Andrade, conocido como el Mozo; el segundo como don Fernández Rodríguez de Leis, quien con la muerte de su hermano se convirtió en el señor de la Casa do Barro; y la tercera se llamó doña Mencia de Andrade, quien casó con don Gómez de Riobó. Lo cierto es que su descendencia fundó un notable linaje, siendo en adelante las Torres de Sada el asiento de su... Bueno, ahí está la familia, ahí está el escudo de estos Pose gallegos. En la monumental obra de Carlos Martínez Barbeito se detallan los entronques de esta estirpe en los siglos sucesivos con las primeras familias de La Coruña,
regidores y caballeros bien conceptuados en todo el reino de Galicia. Entre ellos mencionamos a don Juan Pose de Andrade y don Pedro Pose de Insúa. Ambos fueron familiares del Santo Oficio. Tenemos entonces una evidencia clara de los ancestros gallegos maternos del primer Pose conocido, los Leys y Andrade, ¿verdad? Miren, perdón, para que se dé una idea, ahí en Betanzos, esos son los sepulcros de los Leys y Andrade, como verán, caballeros que, se puede rastrear su estirpe a caballeros templarios, cruzados y demás. Realmente en Betanzos el museo de los Andrade, sobre todo, es algo increíble de ver. Es como volver al tiempo de las cruzadas, ¿no? Eh, el tema es el siguiente. Abundante es la documentación sobre los Leys y Andrade, que como estamos viendo ahí, descienden de estos caballeros del Temple y demás. Pero el tema es que nada hay en Galicia, ni en España, sobre los Pose hasta finales del siglo XV. Esto lo he charlado en profundidad con una cantidad incontable de genealogistas españoles. Y presten atención a esto. Los plebeyos no casaban con damas nobles, y mucho menos sus hijos antepondrían este apellido Pose a los innegables apelativos de aristocrática línea de la madre. Por tanto, la simple lógica nos indica que Pose debió ser necesariamente de sangre noble, pero ¿dónde está su cuna? ¿Sus ascendientes? ¿De dónde habría llegado el primero de la estirpe? El apellido Pose, al decir del genealogista gallego don Ignacio Martínez Sánchez de Neira, aparece ex novo, como salido de la nada, lo que no deja de ser extraño. Además, el apelativo no es toponímico, no es nombre de un oficio, de un apodo, ni nada parecido. En latín significa poder, con sus distintas acepciones y derivaciones. Tampoco es una deformación de otro nombre, como es muy típico, como el de Ínsula, Insúa, o San Ioannis, Seoane, etc. En la documentación medieval no hay absolutamente nada referido al apellido Pose en España. Anterior al siglo XV, la mayoría de los apellidos en la actual España respondían a patronímicos, gentilicios o toponímicos. Por tanto, es improbable rastrear el origen latino o español de la estirpe Pose en la península ibérica. Hasta aquí creo que he sido claro y concreto al respecto de que algo extraño hay. De golpe aparece el apellido y aparece no en cualquier lugar, sino en el seno de una de las familias más antiguas de Galicia. Entonces, la idea mía era, bueno, ¿de dónde podrían venir? Vamos al tema de los Pose en Suecia. Para saber si la historia familiar del origen nórdico tiene algún viso de realidad, el primer paso sería averiguar si existió alguna casa Pose escandinava activa en Europa en los años del posible asentamiento en Galicia. En Suecia, Pose, P-O-S-E, es un uradel, nombre unificador para individualizar a los linajes de la más antigua nobleza sueca. El estatus de esta familia fue normalizada por la ordenanza de Aslo en 1280. Eran originarios de la Vastra Gotland, que es la Gotland continental, en el corazón del antiguo mundo vikingo. Ocupaban una amplia comarca conocida como Tierra de los Pose. Debe destacarse que esta es una de las regiones más fértiles de Suecia y el centro del crecimiento comercial y político del país moderno. Varias de las principales familias suecas que en los años posteriores iban a ocupar los puestos más encumbrados son originarios de esta zona conocida por la belleza de sus montañas y lagos. Lo que sabemos específicamente es que el apellido Pose figura en toda la bibliografía nobiliaria sueca. Según el conocido diplomático e investigador Christer Mauthausen, quien se desempeñó muchos años en la embajada sueca en nuestro país, Pose es uno de los 10 linajes más antiguos de la península escandinava aún
existentes. Antes de que se usaran los apellidos, con el de Posse, se individualizaban personas vinculadas a un linaje ancestral en la referida Gotland. Estas afirmaciones son respaldadas por las fuentes mencionadas. Hemos realizado una extensa indagación en los registros nobiliarios del resto de Europa y no encontramos otra familia noble que lleve el apellido. Según el nobiliario sueco de 1989, la familia Posse sueca tuvo notables representantes, entre ellos el famoso Knut Posse, que es una suerte de héroe nacional que se hace célebre por defender a su país de una invasión rusa, que no los voy a aburrir con todo este tema. Sí hay un dato interesante, que otro de los Posse, un tal Arvid Posse, un hombre nacido en 1782, oficial condecorado, se casa en 1818 con una sobrina de Napoleón Bonaparte, hija del príncipe de Canino, Lucien Bonaparte, llamada Cristina Alejandrine, Egipte Bonaparte. El matrimonio no se aclimató en Suecia y cruzó el Atlántico, radicándose en el Río de la Plata. El conde falleció en Buenos Aires en 1826, sin descendencia, con su mujer. El autor de Destinos Suecos en América del Sur, Axel Paulin, cuenta que conoció a un diplomático venezolano en 1925 de apellido Posse, descendiente de los Posse gallegos, que le mostró un antiguo anillo con el escudo de la familia sueca que cuidaba como su mayor tesoro. No es un dato menor, pues prueba de manera inequívoca que existía un vínculo ancestral entre la familia gallega y sueca. Una rama de los Posse suecos emigró a la antigua Rusia como embajadores, luego pasaron a ser parte de la corte, rusos blancos, hasta la revolución que derrocó al zar Nicolás II. Con lo cual también hay Posses en Prusia, Alemania, Francia, etc. Hasta aquí hemos dejado establecido que el linaje más antiguo conocido en Europa de Posse es sueco. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿pudo algún caballero de este apellido radicarse en Galicia? ¿Y cuáles serían las razones para hacerlo? La hipótesis que puede dar algún viso de verosimilitud a la leyenda sería que entre los siglos XIV y mediados del XV, un sueco de la casa Posse pudo arribar a las costas españolas por motivos comerciales o piadosos, siguiendo la famosa ruta jacobea, en peregrinación a Santiago de Compostela. No es ya el vikingo del naufragio de las historias, sino un hombre con intereses en la zona. Hasta la Reforma fueron muy abundantes las peregrinaciones escandinavas que han sido laboriosamente estudiadas por Vicente Almazán. Los nórdicos, ya cristianizados, desarrollaron activas rutas comerciales desde la península escandinava por todo el norte de España y Galicia fue uno de sus asientos preferenciales. Estaban a 10 días de navegación por mar, lo que para ellos era una distancia razonable. Al decir de Goethe, Europa se hizo peregrinando a Compostela. En los siglos XIII y XIV, la Hansa, o Liga Hanseática, controlaba el comercio de Escandinavia, Suecia, Noruega y Dinamarca, con el extranjero. Esta corporación jugó un papel impensado en la difusión del culto al apóstol Santiago y a las peregrinaciones de Compostela. Siguiendo la primera hipótesis, ese primer Posse normando habría fundado su solar en La Coruña al unir su sangre con una de las principales familias de la comarca. Las razones de su presencia son incuestionables, pues como hemos visto, la región sueca de donde los Posse se originan, Gotland, tuvo por siglos una permanente comunicación comercial y religiosa con La Coruña. El prestigioso heraldista Luis McGarrell nos señala que los colores del escudo de la familia Posse sueca llamativamente tienen los mismos colores de la Hansa nórdica.
Las evidencias a esta altura resultan notorias. No hablamos de una persona trasplantada a Galicia de otro mundo sin razones de peso, sino de peregrinos, viajeros y principalmente comerciantes que constantemente iban y venían dejando huellas de su arte y cultura, tanto en los países nórdicos como en España. Si bien aún no poseemos un registro documental que localice el primer posse sueco en Galicia, aunque claramente y como a estas alturas ya conocemos, y al decir del prestigioso genealogista Carlos Luque Colombre, no todo está en los documentos, especialmente en tiempos donde muy pocos sabían leer y escribir. Las evidencias son abrumadoras. Además, la unión se habría producido un siglo antes del Concilio de Trento, 1545-1563, y no necesariamente debería estar consignado en libros eclesiásticos. La búsqueda en registros comerciales, testamentarios y ejecutoriales continúa hasta la fecha por prestigiosos amigos genealogistas españoles. Con lo cual ya estamos hablando de una suerte de arqueología genealógica más que de un estudio genealógico, ¿no? 2 minutos. Lo que expresan los genealogistas suecos al respecto del origen de los posses españoles y americanos. O sea, miren cómo nosotros tenemos muchas dudas, pero lo que los suecos dicen. Como dato curioso, agrego que durante la visita del príncipe de Suecia, Bertil, a la Argentina en 1967, el diario La Nación publicó una serie de artículos referentes a las familias suecas en nuestro país. Uno de ellos, firmados por el teniente coronel Francisco Schumann, hijo del varón sueco Oswald Schumann, manifiesta que las familias de origen sueco más notorias de la Argentina son las de Posse, Torquist, Aberg y Lilietal. Representantes de los referidos linajes fueron invitados a las diversas actividades que realizó el monarca en nuestro país. Tuve una conversación con un tío, primo hermano de mi padre, digamos, que hoy tendría 110 años, que fue uno de los invitados. Igual manifestación he recibido personalmente por parte del diplomático y empresario Christer Mangelsen, que ya nombré, lo que me fue confirmado por el doctor Abel Posse, quien fue cónsul argentino en Copenhague, capital de Dinamarca, y fue tratado con las consideraciones del caso en el vecino país sueco. Con ello quiero significar que no existe escepticismo alguno entre los nórdicos para reconocer el innegable origen, como el que encontramos a veces en nuestro propio país. Marca genética sueca en el ADN de los Posse americanos. Cuando comenzamos a transitar en los estudios genealógicos e históricos, 35 años atrás, 40 años atrás, junto al prestigioso genealogista Jorge Corominas, fantaseábamos que un día con una sola muestra genética podríamos conocer todo el recorrido de nuestro ADN ancestral. Hoy esa ilusión juvenil es prácticamente una realidad que se perfecciona permanentemente. Con sus luces y sus sombras, compañías internacionales como MyHeritage están armando un enorme rompecabezas del genoma mundial para determinar el derrotero de la humanidad desde que salió de África hasta poblar los lugares más recónditos del mundo. La familia Posse tucumana ya cuenta con esos resultados realizados en varios de sus miembros y confirma palmariamente una ancestral marca genética que posiciona al linaje en Suecia. ¿Es acaso la prueba fehaciente de que aquella historia transmitida de generación en generación es real? Todavía no estamos en posición de afirmarlo a la luz de las normas que rigen los estudios genealógicos realizados de manera científica, respaldada siempre con documentación fehaciente. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas técnicas forenses abren enormes expectativas a los investigadores futuros, quienes serán capaces de mapear de manera indubitable el genoma de cada individuo en cualquier parte del vasto mundo. A la luz de las notorias evidencias presentadas, sería una necedad continuar eludiendo el origen ancestral del apellido Posse, que se sitúa en Suecia y desde allí se desarrolló por toda Europa y América. Por todo ello, y ahora con mayor autoridad, a la lumbre de la chimenea familiar, los Posse continuarán relatando a sus hijos las sagas de antiguos navegantes de origen vikingo, embriagados por la sed de conquistar nuevos mundos.
de llegar en medio de mares embravecidos, atravesando montañas, desandando desiertos y cruzando ríos caudalosos, hasta allí, aquel punto del horizonte lejano a donde ningún hombre había llegado antes. Muchas gracias. Juan Ángel Soria Cano, con su charla, don Juan de Retamoso, aportes genealógicos e históricos. Como saben, el doctor Juan Soria Cano es miembro adherente del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán y hace más de 20 años que estudia su genealogía. Capitán don Juan de Retamoso, aporte para su biografía y genealogía. Palabras preliminares. Buenos días. Hoy vengo a presentar mi primer trabajo de genealogía titulado Capitán don Juan de Retamoso, aportes para su biografía y genealogía. Comparto con ustedes que la inquietud de abordar la genealogía de este personaje casi desconocido de nuestra historia colonial nace como consecuencia de la tradición oral familiar. Una de mis tías paternas, mi memoriosa tía Panchita, doña Francisca Antonia Soria Cano de Canerada Perdigón, tal su nombre completo, amenizaba los encuentros y reuniones de mi infancia con sus relatos de historias familiares de luminosos tiempos de esplendor. Y allí, como al pasar, pero haciendo énfasis de su afirmación, expresaba que nuestra familia tenía en sus raíces el linaje Retamoso y que su importancia venía de su actuación en el Valle de Santa María o Valle de Yocavil en Boscacana, destacando el orgullo a una pertenencia ya desvanecida por el paso del tiempo. Esta referencia oral familiar resultó para mi investigación una importante fuente primaria. Ella me guió al buscar responder preguntas respecto a mi identidad ancestral. En 2001, por razones familiares, me trasladé a vivir por 6 años junto a mi esposa e hijos al sosiego pueblerino de Santa María, en Catamarca. Allí comencé a indagar sobre mis orígenes. Consultando los archivos parroquiales, pude ir corroborando, no sin renovado asombro, la veracidad de todos los relatos familiares transmitidos por tía Panchita y por mis padres y hermanos, relatos que hasta entonces consideraba algo fantasiosos. La investigación se inició partiendo desde mi persona hacia arriba, padres, abuelos, etc., y en todas las ramas ascendentes por vía paterna, hasta que, mediante las consultas de las actas parroquiales de bautismo, matrimonios y defunciones, encontré mi vínculo, subiendo 8 generaciones con los Retamoso. María del Carmen Retamoso, casada con Valentín Mendoza, fue mi primer hallazgo. Luego vinieron muchos otros y hoy puedo decir que de don Juan de Retamoso me separan 10 generaciones y casi 3 siglos y medio de historia. Las vicisitudes de ser cabeza de una familia numerosa determinó que mis investigaciones genealógicas sufrieron un paréntesis de casi 20 años. Sin embargo, hoy estoy aquí compartiendo con tan destacado auditorio lo que pretenden ser pequeños aportes para la genealogía y la biografía de este intrépido personaje de nuestra historia colonial. Don Juan de Retamoso, vayan para él y para todos nuestros ancestros que con sus luchas y desvelos perviven en algún rincón de nuestro ser y forman parte de nuestra personalidad, nuestro agradecimiento y oraciones. Algunas consideraciones previas. No sabemos hasta la fecha cuándo nació don Juan de Retamoso, ni quiénes fueron sus padres, ni quién fue su esposa y madre de sus hijos. Lo que sí sabemos es que 18 años después de concluidas las llamadas guerras calchaquíes en 1665, la tercera de ellas con la participación del pintoresco personaje, el aventurero y gran embaucador Pedro Trujillo, autonominado el Inca del Perú, don Pedro Borques, decíamos que 18 años después de finalizar la Tercera Guerra Calchaquí en 1683, aparece en escena documental en los valles calchaquíes don Juan de Retamoso, quien ese año reclama las mercedes de las obras de tierra que le fueran otorgadas en 15 de junio de 1667 por el gobernador de Tucumán, don Alonso de Mercado y Villacorta, al capitán en la guerra contra los indios de Calchaquí y vecino de San Miguel de Tucumán, don Pedro Bazán Ramírez de Velasco, en el Valle de Santa María, y reza el documento: 2 mercedes de tierra en Punta de Balasto o Alasto, más la encomienda de los indios a Conquijas y Gastonas, reza el documento colonial. Petición concedida a don Juan de Retamoso el 15 de junio de 1683 por el entonces gobernador de Tucumán, don Fernando de Mendoza y Mateluna, quien dictó un auto de merced, documento firmado en vísperas de que Mateluna fundara la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, un 5 de julio de 1683.
Bueno, esa era la primera, era la Virgen del Chocavil, de los Ángeles del Chocavil, que así ha sido este, eh, nombrada la primera misión jesuítica que da origen al nombre del valle. Esto sería un mapa de los jesuitas con el posicionamiento de los primeros pueblos indígenas, bueno, de los pueblos originarios, y donde he subrayado ahí el de Ingamano, que ya vamos a ver por qué, el de los Yocaviles y de Amaicha, que es el referente de Tucumán. Bueno, decíamos entonces que en vísperas Materuna otorga en 15 de junio de 1683 a Juan de Retamoso las Mercedes de Tierra. En vísperas de que Materuna fundara la ciudad de Catamarca el 5 de julio de 1683. Y cuando aún faltaban 2 años para que San Miguel de Tucumán mudara de sitio desde Ibatín al de su actual asiento en el lugar llamado La Toma. Don Juan de Retamoso, inferimos, pasa la otra y la otra. Inferimos tuvo destacada actuación como soldado y guerrero de las guerras calchaquíes, pues en su petición ante el gobernador se presenta y se autoproclama: el cabo de escuadra Juan de Retamoso, vecino de este valle de Catamarca, soy uno de los beneméritos de este valle y conquistador del valle calchaquí, a donde desde sus principios he estado y a mi costa y mención hasta la pacificación de dicho valle. Las listas de los soldados que hemos seguido, que el maestre de campo Esteban de Contreras, siendo capitán y sargento mayor y maestre de campo de estas tierras, por la cual sea de servir vuestra señoría el hacerme merced en nombre de su majestad, que Dios guarde, de las obras de tierra que hay en el valle Calchaquí, de la primera merced que se le hizo al maestre de campo Pedro Bazán en el paraje de Ingamana. Ahí aparece en la referencia al pueblo originario de los Ingamana. Cabe destacar que Bazán nunca explotó tal merced de tierra y ya habían transcurrido 16 años desde que las poseía. A fines de este mismo año, en 1683, Retamoso compra a don Pedro Bazán Ramírez de Velasco por 600 pesos la tierra que oportunamente le fueran concedidas en merced a su persona, incorporando así más leguas a su patrimonio. Lo cierto es que en 1687 nuestro inquieto personaje descubre minas de plata en la falda oeste de la Conquija, y el 25 de noviembre de 1688 el entonces gobernador de Tucumán, don Tomás Félix de Argandoña, otorga a don Juan de Retamoso nuevas mercedes de tierras linderas a las minas por él descubiertas en 1687 en el Aconquija. Estas minas fueron denominadas de la Purísima Concepción y San Carlos de Austria. Su nombre se erige en honor al dogma católico y al rey de España Carlos I, luego emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien reinó con el nombre de Carlos V. Minas que por algunos años tuvieron jurisdicción territorial y gobierno propio. Es así que a fines del siglo XVII se constituyeron las autoridades del asiento de las minas, las que dependían de la gobernación de Tucumán y con independencia absoluta de Catamarca. Sus autoridades fueron registradas bajo el cargo de teniente o lugarteniente de gobernador, justicia mayor y capitán de guerra. En algunas ocasiones se simplifica en teniente gobernador o teniente de minas. Los nombres conocidos de algunos personajes que ejercieron autoridad son teniente de minas, don Francisco de Villagra, teniente de gobernador y justicia mayor de las minas de la Purísima Concepción y San Carlos de Austria, don Ambrosio Múnich Cancinos. Linaje esto, que aparte de ser estudiado muy concienzudamente por nuestro amigo Lito y Ursubieta, estos dos linajes, decía, los de Villagra y los de Múñez Cancino, al igual que los de Aybar o Palacio del Hoyo, etc., tuvieron su primer asiento en el valle junto a la administración de don Ambrosio don Juan de Retamoso. La jurisdicción de las minas se suprimió hacia 1710 en razón de causar gran malestar a la recientemente fundada ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, quien veía cercenado su territorio
con esta jurisdicción. Voy a hacer un pequeño repaso de la genealogía. Voy a obviar todos los datos, pero el capitán don Juan Bautista de Retamoso, dice Bautista la carátula creo que la próxima. Ahí. La carátula del testamento. No es del testamento, es sí, del testamento. Sin embargo, no figura en otro lado como Bautista, así que lo he puesto en cursiva. El capitán don Juan de Retamoso, fallecido en 1711 o 1712, es el dato concreto que tenemos respecto a su fallecimiento. En 14 del 12 de 1712 se hizo el inventario de sus bienes. Tuvo al menos 3 hijos, el mayor llamado don Juan Cristóbal de Retamoso, a quien seguiremos, doña Dorotea de Retamoso, casada con sucesión, y doña Marta de Retamoso, casada con sucesión. Luego creo que se mencionan 2 hijos o unos hijos menores más chicos que por el tenor de los documentos vendrían a ser de otra relación de don Juan de Retamoso, de otra nupcia. Don Juan Cristóbal de Retamoso, fallecido antes de 1756, maestre de campo, casado con doña Clara de Nieve Castilla, perteneciente al destacado linaje colonial. Aparece en un documento parroquial de 1742 que da cuenta de las elecciones de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa María, y declara ser esposa de don Juan Cristóbal Retamoso. De este matrimonio tenemos noticias de al menos 3 hijos. Don Bernardo de Retamoso, de Nieve Castilla, casado con Margarita Varela, esta fallecida en 29 del 6 de 1786, con sucesión. Don Juan Manuel de Retamoso, de Nieve Castilla, doña Isabel de Retamoso, de Nieve Castilla, casada con Pedro Caño, con sucesión, y don Andrés de Retamoso, de Nieve Castilla, que sigue en 3. Don Andrés de Retamoso y Nieve Castilla, decíamos que don Andrés de Retamoso y Nieve Castilla, nacido por 1726, fallecido el 26 del 10 de 1794, de 68 años, casado con doña Petrona Dávila, natural de la ciudad de La Rioja. El acta de defunción de don Andrés Retamoso consigna sepultado en la iglesia con entierro mayor, cantado y misa vigilada, también cantada de cuerpo presente. El fallecido de su esposa en Donados. Escribe y firma el maestro Juan Joseph Foxos. En el censo de 1770 se puede leer don Andrés de Retamoso, casado con doña Petrona Dávila, con 2 hijos y 2 hijas. Los destacados genealogistas, don Jorge Claudio Iruzubieta y su señora, doña Carmen Elvira Villagra, a cuya generosidad debo los presentes datos respecto de Andrés de Retamoso, próximos a ser editados por ellos, colocan a don Andrés como hijo de don Juan Cristóbal Retamoso y Clara Castilla, en razón en consideración a su fecha de nacimiento y al trato que recibe. Bueno, don Andrés, decíamos que en el censo figura que tiene 2 hijas y 2 hijos, y también lo que sí conocemos es que Vicente Retamoso Dávila, nacido en 1744, casado con María Molina Arnedo, con sucesión, y Manuela de Retamoso Dávila, casada con Joseph María Peñalosa Vega, natural de las Villas de Tranca, con sucesión. Allí colocamos a María del Carmen Retamoso Dávila, también la coloca Iruzubieta Villagra. Hacen la observación que colocan a María del Carmen Retamoso como hija de Andrés Retamoso y Petrona Dávila, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de ella y de sus hijos. Esta María del Carmen Retamoso es la madre de Jerónima Mendoza
Retamoso es casada con Valentín Mendoza y madre de Jerónima Mendoza Retamoso. Después, esta Jerónima se casa, doña Jerónima se casa con don Manuel Antonio Delgado, de cuyo tienen 10 hijos. El noveno se llama don Clemente Delgado Mendoza. Él se casa con doña Isabel Bravo Serrano. Y su hija, doña Rosa, también tienen 7 hijos. Doña Rosa Delgado Bravo se casa con don Pedro Apolinar Cano. Y una hija, de este matrimonio, una hija, doña Josefa Elisa Cano Delgado, mi abuela. Bueno, después viene toda la genealogía de los Soria-Cano, que la voy a obviar porque esto me parece más interesante. Aportes para la biografía de don Juan de Retamoso. Podemos decir que, de acuerdo a la documentación conocida, que muy probablemente su linaje se avecindó en la desaparecida ciudad de Talavera de Madrid, Esteco, que se encontraba situada en la actual provincia de Salta, en la cercanía de Rosario de la Frontera, ciudad que tuvo su fin un 13 de septiembre de 1692, al sufrir un terremoto que alimentó la leyenda colonial. Asimismo, hipotetizar que su linaje haya venido del Alto Perú desde la ciudad de Arequipa nos resulta descabellado, teniendo en cuenta los retazos de información a la que pudimos acceder. Es así que Marcos de Retamoso nace en 1500-1510 en España, fallece en Arequipa, conquistador y poblador de los reinos del Perú, vecino de Arequipa, Perú, con fecha 2 del 8 de 1563, dona junto a su mujer Francisca de Vergara ganados de Castilla a los indios del Aricolagua, mediante escritura. Un hermano de él, de Marco de Retamoso, es Francisco de Retamoso, encomendero de Arequipa, quien fue muerto en la batalla de Guarina por el maestre de campo Francisco de Carvajal durante la rebelión de Diego de Pizarro, casado antes de 1540 con Francisca Vergara. Después tenemos a Hernando o Fernando Retamoso. Este Marcos de Retamoso, nacido en España, casado con Francisca Vergara, tienen al menos 5 o 6 hijos. Uno de estos hijos, Hernando o Fernando de Retamoso, nacido en Arequipa por 1540, quinto sexto hijo, conquistador y pacificador del Tucumán, vino a la conquista del Tucumán sin licencia de su padre a la edad de 18 años, aproximadamente en 1558, y en 1573 aproximadamente el gobernador Diego Pacheco dio merced de un repartimiento de indios en la ciudad de Talavera de Madrid, Esteco. En tanto, el gobernador Gonzalo de Abreu le dio en Santiago del Estero un repartimiento de 140 indios, con los que declara no poderse sustentar, en carta al rey del 25 del 1 de 1582, fechada en Potosí. Acompañó al gobernador Gonzalo de Abreu a la fundación de San Clemente de la Nueva Sevilla en Calchaquí, donde la pobló con 100 indios, haciéndole merced en su nombre del nombre del rey, un repartimiento de indios con vara de alguacil mayor de ella. Sabemos, sin embargo, que esta fundación se hizo sobre las ruinas de la previamente fundada ciudad de Córdoba del Calchaquí y que tanto aquella como esta no prosperaron como ciudades y se encontraban situadas en el sudeste del Valle del Lerma, en las cercanías de la actual ciudad de Chicuana, en la provincia de Salta. Seguimos, Marco de Retamoso, Hernando de Retamoso, y así tenemos que, no tengo el nombre, pero un XX de Retamoso nace aproximadamente en 1600-1610, que sería el padre de nuestro personaje, el capitán Juan de Retamoso,
Después, en el libro de entierros de españoles del curato de Calamuchita figura un Juan de Retamoso, quien muere adulto en 1773. Es un homónimo de nuestro personaje. Juana de Retamoso figura como natural de Esteco en genealogía de nuestro amigo y gran genealogista Gerardo Flores Gibaldi. Siguiendo con esta hipótesis, tampoco es muy arriesgado pensar que sea el mismo linaje al que perteneció Retamoso, primera generación de criollo español nacido en América, que envió una carta al rey fechada en Arequipa, actual Perú, destacando sus servicios a la corona y quejándose que por su condición de criollo debía soportar la falta de consideración respecto de los españoles nacidos en la península, quienes eran preferidos para ocupar los cargos de la administración de gobierno. En cuanto a su influencia en el Valle de Santa María y de Chocavil, diremos que en 1618 se produjo el primer asentamiento español en la parte sur del Valle Calchaquí, con la fundación de 2 misiones jesuíticas, una llamada San Carlos Borromeo, en el sitio que hoy ocupa la ciudad de San Carlos, en la provincia de Salta, y otra más al sur llamada Santa María de los Ángeles de Chocavil, hoy Santa María, provincia de Catamarca, sin que ninguna de ellas pudiera perdurar en el tiempo por la belicosidad de los pueblos originarios que la habitaban y cuidaban su terruño, lo que provocó las llamadas guerras calchaquíes por poco menos de medio siglo. Es así que luego de las mismas, que produjeron un supuesto despoblamiento del valle de los pueblos originarios, el primer repoblamiento por parte del español lo constituye don Juan de Retamoso y su familia, ya que se afincó en el lugar y permanece presente hasta nuestros días en múltiples ramas familiares. Don Juan de Retamoso se afincó en el valle al recibir la merced de tierra en 1683, como hemos dicho. Aunque según la petición precitada ya se encontraba en el mismo desde un tiempo antes. Su espíritu inquieto lo llevó a descubrir las minas de plata en la ladera oeste de las estribaciones de la Conquista 4 años después, minas a cuya explotación se abocó por más de 20 años, para luego emprender la próspera empresa agropecuaria que llegó a ser el latifundio más importante y extenso del sur del Valle Calchaquí, abarcando 30 leguas cuadradas, lo que equivale a aproximadamente 70.000 hectáreas, que se extendían desde las cumbres de la Conquija hasta el río Santa María, y de este a oeste, y desde las márgenes sur de la actual ciudad de Santa María, como límite norte hacia el sur, abarcando el Campo del Arenal, los Pozuelos, hasta el actual límite departamental con Andalgalá. Su finca, San Juan de Ingamana, fue el primer establecimiento productor agrícola ganadero del sur del Valle Calchaquí. Produjo muchos adelantos en este sentido, introduciendo los cultivos de la vid y frutales, entre otras novedades. En lo que fue el casco de su estancia prosperó el actual pueblo de San José, cuya plaza principal lleva su nombre. Ya en 1696 se había establecido una capilla en la zona de Ingamana, en la que se celebraba misa conforme a anotaciones del padre Larruy. Un minuto. Esta capilla era bajo la advocación del patriarca San José, a cuya construcción y ornamentación para el culto contribuyó generosamente su descendencia. Así vemos, casi un siglo después, en 1791, a su nieto Bernardo Retamoso, donando a la iglesia el sitio en el que se había erigido la capilla de San José, su plazuela y también un cuadro más de tierra. Las minas de la Purísima Concepción y San Carlos de Autry, como dijimos al comienzo, constituyeron una jurisdicción territorial propia, tal es así que el considerado fundador de la ciudad de Santa María, don Ambrosio Muñoz Cancino, al momento de realizar la operación de compra en 1710 de las tierras de Santa María a don Fernando Lípez de Aguirre y su esposa, doña María Díaz de Loria, quien heredó de su padre, se intitula como teniente de gobernador de las minas de la Purísima Concepción de San Carlos de Autry, don Ambrosio Muñoz Cancino. Agradecimiento en memoria al inolvidable genealogista doctor don Justino Terán Molina. Agradezco especialmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y hermanos, a mis amigos genealogistas Jorge Uruzubieta, Carmen Villagra, Daniel Rodríguez Drago, Ernesto Álvarez Suriondo y Gerardo Flores Ibalde. A mis amigos historiadores Elizabeth Lisi Guzmán y Julio Córdoba, sin cuyo incondicional apoyo
no habría sido posible la realización de este trabajo. Buen día. Continuando con estas jornadas, vamos a presentar a continuación a José Luis Fagiani en el tema la adopción, concepto, legislación y marco jurídico en la etapa virreinal. A continuación, Marcelo Gersani Oviedo con el tema adopción en Catamarca virreinal, el caso de don Francisco Antonio de la Vega, siglos XVIII y XIX. Y posteriormente, Liliana Navarro va a hablar sobre los hijos adoptivos en San Juan, trabajo de Guillermo Collado Macdur. Para dar inicio a este panel, me toca dar las bases teóricas sobre las que se fundó el Instituto de la Adopción entre los siglos XVIII y XIX, sobre las que versarán las ponencias siguientes. Pretendemos así mostrar el complejo marco jurídico de la época y tratar de entender el motivo por el cual su uso no fue frecuente en esta tierra. Debemos tener presente que los casos que se abordarán en este panel corresponden a los siglos antes aludidos y por lo tanto se alejan bastante de los procedimientos actuales y de los que podríamos entender como contemporáneos. Como dice María Isabel Seoane, en el análisis de un expediente sobre adopción podemos caracterizar a este instituto como un acto acompañado de formalidades importantes por el cual se recibía como hijo o nieto aquel que en realidad no lo era. Cita el pensamiento de Antonio Javier Pérez y López al decir que la adopción imitaba la naturaleza y se estableció como consuelo de los que no tenían descendencia. En efecto, para comenzar el estudio de una adopción del siglo XVIII y XIX, más precisamente la etapa indiana, debemos remitirnos a la legislación vigente en ese momento, que nos viene dado por las partidas de Alfonso X. Este había nacido en Toledo el 23 de noviembre de 1221 y fallecido en Sevilla el 4 de abril de 1282. Asume al frente de la corona en 1252 y su mayor reconocimiento reside en la etapa cultural que gestó. Y en lo que refiere a los aspectos jurídicos, las 7 partidas son el plexo jurídico por excelencia que rigió la vida normativa de España durante varios siglos, y el marco jurídico que nos vino dado en la época en análisis. El tema de la adopción estaba regulado en la partida cuarta, más precisamente en el título 16, denominada de los hijos prohijados. La ley 1 decía que adopción en latín tanto refiere en romance como en prohijamiento, y este prohijamiento es una manera que establecieron las leyes por las que los hombres pueden ser hijos de otros, aunque no lo sean naturalmente. El concepto de adopción que nos trae aquí la partida cuarta coincide en términos generales con el concepto que nos da la Real Academia Española sobre adopción al decir que es recibir como hijo con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes al que no lo es naturalmente. Frente a esto, tenemos la idea actual que contrasta profundamente con la visión de la adopción de aquellos siglos, que está establecida en nuestro Código Civil y Comercial, al decir que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos no le pueden ser proporcionados por la familia de origen. Quiere decir que la visión actual no es la visión desde la paternidad, la filiación del adoptante, sino que es una visión desde el bienestar y la visión del niño. Volviendo a la etapa que le compete a este panel, el menor abandonado podía ser prohijado por cualquier persona bajo la condición que éste fuera decente y honesto. Las partidas distinguían entre adrogación o abrogación o arrogación de la adopción propiamente dicha. En el primer caso recaía sobre el hombre libre de toda potestad y se hacía por disposición del príncipe, mientras que la adopción recaía sobre el hijo de familia sujeto a patria potestad.
y se hacía por mandato judicial. Quiere decir que no podían ser adoptados los hijos naturales o ilegítimos, dado que estos no se encontraban bajo patria potestad, aunque sí podían ser arrogados. En la arrogación se requería la voluntad conjunta de arrogado y arrogante, mientras que en la adopción solo se requería la de este último. De esto se desprende que la arrogación solo podía darse en menores de más de 7 años, dado que, según las regulaciones, se establecía que los infantes no tenían capacidad para prestar su consentimiento, razón por la cual la autoridad suplía el mismo por disposición del fiscal protector general. La forma de instrumentarla era bastante curiosa. Se les preguntaba si existía voluntad mutua de concretar la arrogación y si así lo hacían, la autoridad otorgaba su permiso. Por el contrario, en la adopción, el adoptante debía manifestar su deseo de adoptar, el juez analizaba si reunía los requisitos, luego de lo cual, si correspondía, daba la autorización correspondiente. El padre legítimo del adoptado tomaba de la mano a éste y lo llevaba donde se encontraba el adoptante, quien lo recibía, y luego el escribano labraba el acta correspondiente. Si el adoptante era ascendiente, ya sea abuelo o bisabuelo paterno o materno, se producía la transferencia de la patria potestad de su padre legítimo al adoptante, dando lugar a la adopción conocida como plena o perfecta. Por el contrario, si el adoptante era un extraño, no se producía esa transmisión de patria potestad, la que quedaba en cabeza del padre legítimo, dando lugar a la adopción semiplena o imperfecta. La diferencia entre ambas formas de adopción era importante. La plena o perfecta otorgaba derecho hereditario por doble vía, por ser adoptado, pero también por consanguinidad, mientras que en el caso de la imperfecta o semiplena, el adoptado no era heredero forzoso del adoptante, no pudiendo reclamar legítima en caso de haber dejado testamento, aunque sí era heredero ab intestato cuando el adoptante fallecía sin dejarlo y no teniendo herederos legítimos. En la arrogación el derecho sucesorio era más complejo todavía. Si el arrogante tenía descendientes, el arrogado heredaba 1/5 de los bienes de aquel, mientras que si no tenía descendientes, pero sí ascendientes, heredaba 1/3. Tengamos en cuenta que el arrogado pasaba bajo la patria potestad del arrogante, tanto en su persona como en sus bienes. No podía ser desheredado sin justa causa y en caso que así lo hiciera, debía devolver los bienes del arrogado en su totalidad con los frutos que hubiera producido. No es difícil imaginar que todas estas regulaciones atentaban contra la puesta en práctica de la institución. Si nos situamos en la época referida, podremos entender que quien deseaba beneficiar a un menor con sus cuidados y valerse de lo que representaba la presencia de un niño en el hogar, omitiría seguramente el complejo sistema de adopción que establecía la legislación del momento, buscando un simple acuerdo con el progenitor o eventualmente por alguna resolución judicial que otorgara en depósito los derechos y obligaciones que implicaba esta situación. Esta complejidad que establecían las partidas se vio facilitada, aunque sea mínimamente, por la Real Cédula del 19 de febrero de 1794, en la que se otorgó legitimidad civil y se simplificó el trámite de la misma. Fue un documento expedido por el rey de España que ordenaba proteger a los niños abandonados, en los cuales podemos destacar 3 características fundamentales. Declaró que los niños expósitos eran legítimos para todos los efectos civiles, prohibía que los niños expósitos fueran condenados a azotes, horca o vergüenza pública, y establecía que los niños expósitos debían ser tratados como cualquier ciudadano con las mismas penas que corresponden en derecho. Cabe mencionar que en el antiguo régimen los niños expósitos eran tratados como ilegítimos, bastardos, espurios, incestuosos, adulterinos. Estas situaciones hacían pensar en que no tuvieran derechos. De alguna forma podemos decir que la Real Cédula entonces introdujo la humanización en la institución del prohijamiento, cambiando totalmente el enfoque que existía hasta ese momento. En el artículo que mencioné de María Isabel Seoane,
menciona que el expediente que ella analizaba lo encontró de casualidad, dado que son contados los antecedentes que se pueden localizar en el Archivo General de la Nación. No podemos saber cuántos casos de adopción se registraron entre nosotros en la etapa indiana. En su Tratado de Derecho de Familia, Augusto César Belucio explica que en ocasión de redactarse el Código Civil argentino, su autor, Dalmacio Vélez Arfiel, suprime la institución de la adopción que se encontraba en la legislación española, la contenida en las partidas, y que esa voluntad de no regulación de lo que hoy consideramos una institución basal del derecho de familia, se afirmó estrictamente en la impresión que tuvo Vélez Arfiel en su falta de uso en nuestro territorio, además del fracaso que habían tenido otras legislaciones como el Código Napoleón. En resumen, ya en ocasión de generar el más importante logro de la legislación civil argentina, Vélez Arfiel tenía muy claro la falta de antecedentes y el escaso uso de la adopción en nuestro territorio. Sin perjuicio de eso, el paso del tiempo demostrará que, sin perjuicio de su escaso uso, se debería haber plasmado la institución como forma de impulsar la misma, cosa que recién ocurre en nuestro país en 1948. En los escasos antecedentes que se pueden analizar, podemos reconocer dos elementos clave que surgen de una primera lectura. El primero, la forma del instrumento público representado por el acta levantada por escritura otorgada ante escribano público. Y el segundo, y más importante, la aceptación del requerimiento o súplica por parte del juez. Con los elementos antes expuestos podremos concluir que la adopción en cualquiera de sus formas podía haber tenido en nuestro territorio en la época en estudio un doble sentido. El primero, el de satisfacer el sentimiento más puro de integrar la familia. Y el segundo, el de dejar la herencia al adoptado. Los pocos antecedentes encontrados nos podrían llevar a la conclusión o a la hipótesis de imaginar que evidentemente el prohijamiento, la adopción existió, pero de manera no formal, ocultado a la vista de toda la sociedad. Muchas gracias. El título de mi comunicación en este panel es Adopción en Catamarca Virreinal, como lo dijo Ricardo, el caso de don Francisco Antonio de la Vega, siglos XVIII y XIX. Esta investigación tiene como objetivo abordar el tema de la adopción en Catamarca Virreinal. Hasta el momento no conocemos producciones que se refieran al tema, por lo que este aporte se constituye en original en el espacio y el tiempo de estudio propuestos. En 1993, mientras iniciábamos nuestras investigaciones en el Archivo Histórico de Catamarca, encontramos un documento, entre tantos, del que tomé nota. En ese tiempo no teníamos un celular a mano, por lo tanto tengo todavía las anotaciones. Se trataba de una escritura de adopción. Este concepto lo tengamos presente y creo que ese era, yo no me acuerdo el orden, una escritura de adopción. En aquel momento, yo era mucho más joven, me interesaban los protagonistas solamente desde una mirada genealógica. Con el paso de los años y a partir de nuevas lecturas e intereses académicos y universitarios sobre historia de la familia e historia del derecho, volví al documento con otra mirada y advertí la original importancia de esta documentación. Hace tiempo le comenté del tema a José Luis, quien se mostró interesado. En ese momento surgió la idea de preparar una ponencia para nuestras próximas jornadas de genealogía e historia de la familia en Catamarca en septiembre, que están todos invitados, lógicamente. Luego, cuando hicimos la propuesta, aparece la posibilidad de estas jornadas, presentamos el tema. Guillermo Collado, con quien veníamos conversando, más que trabajando el tema hacía tiempo, se incorpora, por lo cual una ponencia se transforma en panel. Luego, conversando con Javier Verdini del tema, él nos propone un caso para incorporarse al panel de septiembre.
Y anoche, conversando con Alicia Sosa, presenta un caso de investigación muy interesante. Por lo tanto, nos resulta claramente significativo el tema a la hora de una exposición, así que ese panel de septiembre no se lo tienen que perder. Entonces, quiero decir que el aporte de José Luis Fagiani, del doctor José Luis Fagiani, nos resulta significativo teniendo en cuenta su formación en Derecho, siendo esta ciencia muy importante para la comprensión de temas genealógicos e históricos y muchos más. Por ejemplo, para nosotros el tema de familia como institución. José ya nos brindó un panorama teórico sobre el tema. Nos aboquemos ahora a nuestro estudio de caso. En primera instancia, en el trabajo cuando se publique va a ser más largo, yo quiero solamente dejar en claro dos conceptos, el de familia y el de parentesco. Sabemos que desde la segunda mitad de la década del 50 del pasado siglo XX, la historia de la familia se ha convertido en una de las principales áreas en el desarrollo de la historia social. Por otra parte, es cosa sabida que no existe para Occidente un sistema familiar único, por lo que no es posible hablar de una sola historia de la familia occidental desde el siglo XVI, ya que existieron y existen diversidad de formas y de funciones familiares y de actitudes hacia las relaciones familiares. Afirma Sylvia Arron, que es una autora que yo seguí mucho en la década del 90, que la familia se ha investigado poco, quizás por el hecho de que por mucho tiempo se ha pensado, dice Sylvia Arron, que la familia siempre ha sido igual, una constante en un mundo cambiante. En las investigaciones siempre se dio prioridad al estudio del mundo político, económico e intelectual y no al doméstico, textual de ella, aunque sabemos que al estudiar la familia se iluminan todos estos mundos. Por su parte, para José Luis Moreno, autor que casi todos nosotros conocemos, uno de los pilares fundamentales del sistema imperial era la familia constituida a través del matrimonio religioso. El matrimonio en América, como ocurrió en Europa, fue el núcleo institucional fundamental y más notable y más estable, a pesar de las transformaciones sufridas en el tiempo y base de la familia. Por otro lado, se lee en el Manual de Genealogía Española de Jaime de Salazar y Hacha, autoridad en materia genealógica en todo el mundo, que, dice Jaime, parentesco es el género de relación permanente que existe entre dos o más personas en virtud de la sangre o del origen, o de un acto reconocido por la ley. Este parentesco puede ser natural o legal. Dentro del natural o biológico figuran los parentescos de agnación, cognación, legítimo y ilegítimo. Dentro del legal ubica el parentesco de afinidad, el parentesco espiritual y el parentesco civil, que se origina por la adopción. Con este marco teórico es que iniciamos nuestro trabajo. En la mencionada escritura de adopción, los primeros nombres que se nos imponen son el de don Antonio de la Vega y el de don Francisco Antonio de la Vega, padre adoptante e hijo adoptivo respectivamente. El 10 de mayo de 1802, ahí nos ubicamos en un día preciso, don Antonio de la Vega se presentó como vecino de esta ciudad de Catamarca, dice el documento, ante el escribano público y de cabildo y testigos. Dijo que pretendía adoptar por, textual de la fuente, hijo suyo y legítimo heredero de todos sus bienes. Tengan en cuenta esta aclaración que se basa en lo que dijo José recién. Hijo suyo y legítimo heredero de todos sus bienes, derechos y acciones y futuras sucesiones a un niño que ha criado desde muy tierno, que al presente se halla de 22 años, poco más o menos, llamado Francisco Antonio de la Vega. Este tema para mí es muy interesante, por eso estoy así como conmocionado. Primera vez que lo digo en público. Lo hemos hablado tanto. Ante el alcalde de segundo voto, don Antonio de la Vega dice que, don Antonio de la Vega, ¿no? Se halla viudo de avanzada edad, sin herederos forzosos, ni esperanzas de tenerlos, y con bastantes bienes, y habiendo criado un niño desde su más tierna edad, que al presente cuenta 22 años, llamado Francisco Antonio de la Vega, y aquí viene una frase reveladora, noble por su nacimiento, dice el padre adoptante del joven que adopta,
Y dice él mismo en el documento, cuyos padres no puede manifestar por estar la madre ligada en matrimonio. Afirma que, llevado del amor con que mira al referido Francisco Antonio es el joven adoptado, lo obligado que se ve de sus servicios, buen porte y respeto con que le mira, ha determinado hacerle hijo adoptivo y sucesor en sus bienes, derechos y acciones, lo que resulta en notoria utilidad del adoptado. Y para que así se verifique, está pronto a otorgar la correspondiente escritura de adopción. Y brinda inmediatamente un dato fundamental para nosotros. Otro sí digo, que además de todo lo expresado, se agrega el ser el citado don Francisco Antonio, consanguíneo inmediato mío. Dice don Antonio de la Vega, el padre adoptante. Se otorga la escritura de adopción solicitada y a partir de ese momento, don Antonio de la Vega, dice la fuente, recibe en su protección y compañía al expresado don Francisco Antonio de la Vega, lo hace su hijo adoptivo y promete tratarlo y alimentarlo como a tal conforme a su calidad, y es su voluntad que después de sus días suceden todos sus bienes, derechos y acciones y futuras sucesiones, y desde ahora para entonces lo constituye en su universal heredero. Por su parte, el joven, don Francisco Antonio de la Vega, uno cuando habla de hijo adoptivo puede pensar en un niño, aquí tiene 22 años, pero lo ha criado desde niño, y luego veremos el testamento. Por su parte, el joven don Francisco Antonio de la Vega, textual de ese documento, en aceptación y reconocimiento de hijo adoptivo, se postró de rodillas en presencia de su nuevo padre, le besó la mano y prometió proceder como buen hijo, que se condice con lo que dijo José recién. La escena, digo yo, con una importante carga ritual o ceremonial, desde nuestro presente es al menos emotiva. Terminaba así el trámite legal. Varios aspectos interesantes se desprenden del contenido de la escritura. Lo menciona el joven como noble por su nacimiento, y con respecto a sus padres, dice que no pueden mencionarlos por estar la madre ligada en matrimonio. No quedan dudas que don Antonio de la Vega conocía perfectamente la filiación de su hijo adoptivo. Debemos comentar que cruzando información en nuestra base de datos, hemos ubicado al padre biológico del hijo adoptivo de don Antonio de la Vega. Aclaramos que no era nuestro interés descifrar ese enigma. En nuestra base de datos, desde hace varias décadas, cargamos información de manera permanente. Yo utilizo la base PAF, el programa de los mormones, que es mi vida. No sé qué sería sin esa base de datos. Aclaramos, y lo repito, que no era mi interés descifrar ese enigma. En nuestra base de datos cargamos mucha información y sin tenerlo como un motivo puntual de interés, se esclareció la duda al cruzar información. El padre biológico de don Francisco Antonio de la Vega fue don Pedro José Enríquez del Castillo. Interesa aquí que aclare esto rápido porque que para mí fue un dato revelador, porque teníamos a un hijo adoptivo con un padre adoptivo y un padre biológico, sin todavía conocer, que tampoco es de mi interés, quién era la madre. Pero en el trabajo, para que no se haga muy largo, está explicado la importancia histórica que tiene el linaje de la Vega y Castro, al cual pertenece Francisco Antonio de la Vega, al menos a través de su padre adoptivo. Como no conocemos la madre aún, es que no sabemos por qué línea corresponde esa consanguinidad con su padre adoptivo. Digo rápidamente que el geniarca del linaje fue el gallego don Antonio de la Vega y Castro, natural de Pontevedra, que llega al Valle de Catamarca en 1642, ocupó numerosos cargos allí, se casa con doña María de Hoyos, que dicta su testamento en 1720, ella declara ser hija del tercer encomendero del pueblo indio de Choya, el capitán Luis de Hoyos, que es una familia bastante conocida. De ese matrimonio nacen 6 hijos por lo menos, que son los que yo conozco. Una es doña Juana de la Vega, que menciono aquí en Tucumán, que será la abuela del primer gobernador de Catamarca, Nicolás de Avellaneda y Tula, bisabuela del mártir de Metán, Marco Avellaneda,
y tatarabuela del presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda. Otras hijas que están mencionadas acá, y don Juan Antonio de la Vega. Aquí me detengo porque don Juan Antonio de la Vega va a contraer matrimonio con doña Rafaela de Nieve y Castilla, y de ese matrimonio van a nacer 4 hijos: don Antonio, doña María Antonia, doña Luisa y doña Gregoria de la Vega. El primero, don Antonio de la Vega, que ya mencioné desde el principio, el padre adoptante, contrajo matrimonio en 1767 con su 4 veces pariente doña Rosa Perafán de Rivera, nacida en 1742 y muerta en 1792, hija de don Ignacio Perafán de Rivera y de doña Juana de la Vega y Castro, que por ahí viene uno de los parentescos. Testigos del casamiento fueron el maestre de campo don Ignacio de Avellaneda y don Juan Antonio de la Vega, primo hermano y padre del novio respectivamente. Don Antonio de la Vega declara en su testamento, que ahí puse una imagen del inicio del testamento, está fechado en 1793. En su testamento él dice que el matrimonio con doña Rosa Perafán de Rivera, que también aparece como doña María Rosario Rivera, no tuvo descendencia, pero que hemos criado, y estos conceptos son interesantes, ¿no? El hijo de crianza, el adoptivo, en calidad de hijo, en clase de hijo, toda esa información aparece en la documentación. No tuvimos hijos, pero hemos criado 2, a María Dolores de la Vega, y la menciona así, con el apellido, y a Francisco Antonio de la Vega. Nosotros trabajamos la descendencia del segundo. Claramente vemos que en su testamento, don Antonio de la Vega dice que no tuvo descendencia y que ha criado desde niño. Y con respecto a la filiación, este es un dato que me detengo un segundo, con respecto a la filiación del joven adoptado, don Francisco Antonio de la Vega, revisemos la información que brindan 2 autores, Manuel Soria en 1906 y Alfredo Díaz de Molina en 1980. Y miren qué interesante. Manuel Soria, a quien seguimos todos, con Gerardo estamos trabajando en el libro de Soria, en Familias Vallistas. Allí Manuel Soria dice que don Francisco Antonio de la Vega era hijo de don Juan Antonio de la Vega, que ya mencionamos antes. En realidad se trataba del abuelo del joven adoptado y no de su padre. Aclaramos que no menciona a la madre ni a la esposa de nuestro protagonista. Por su parte, Alfredo Díaz de Molina dice que nuestro Francisco Antonio de la Vega era hijo de Juan Antonio de la Vega y Castro y de Micaela de Vera y Aragón. Pero esta señora no existió. Y por lógica el matrimonio tampoco. El mencionado autor lo hace casado a nuestro Francisco Antonio con Francisca de Maidana y luego con Francisca Carrizo. En realidad, un tío abuelo de nuestro joven adoptado llamado don Antonio de la Vega, el nombre Antonio está presente siempre en el linaje, que fue el 5º y último encomendero del pueblo indio de Choya, casó sucesivamente con las señoras mencionadas. Lo que quiero decir con esto, que lo reafirmo en la conclusión, es que ninguno de los autores que ha tratado la familia de la Vega y Castro, o Vega y Castro, ha dejado en claro la filiación del joven adoptado, pero sí lo incorpora a la familia. Ese es un dato interesante para tener en cuenta. Otro acápite que ustedes van a ver en el trabajo en detalle cuando se publique es el linaje biológico. Miren, gracias a la información que nos proporcionó un expediente matrimonial de 1835, hemos tenido la posibilidad de ubicar al padre biológico de don Francisco Antonio de la Vega. El 20 de junio de 1835 se inician los trámites correspondientes para que don Cecilio Segura y doña Eladia de la Vega se casen. El proceso canónico se desarrolla normalmente. Se presentan 2 testigos, uno de ellos, don Juan Gregorio Moreno, quien era hermano político, era cuñado del novio por estar casado con su hermana mayor, doña María de la Presentación Segura. De las declaraciones de los testigos y la del novio, no surge ningún dato que deje traslucir que exista algún impedimento para que contraigan matrimonio don Cecilio con doña Eladia. Nadie menciona la posibilidad de un vínculo familiar entre los novios hasta que se da a conocer un parentesco que ninguno de los testigos conocía o al menos no mencionó. Un esquema incorporado al expediente
nos explica hoy claramente, 190 años después, el parentesco entre los novios. Allí dice que don Pedro del Castillo era hermano de doña María del Castillo y luego sigue la descendencia que voy a explicar aquí. Don Cecilio Segura era hijo legítimo de don Juan Isidro de Segura, familia que ha trabajado Gerardo Flores, y de doña Luisa de Sosa y Valle, familia que estamos trabajando ahora, que a su vez era hija de doña Catalina Cancinos, que era hija de doña María Estefanía del Castillo Toledo Pimentel, y del alférez y regidor don José Ambrosio Cancinos. Doña Eladia de la Vega, por su parte, doña Eladia termina esta primera columna. Ustedes son genealogistas, así que no tengo que explicar nada. Saben leer un esquema de información matrimonial. Era hija legítima de don Francisco Antonio de la Vega y de doña Ángela Rodríguez de Obregón. El citado don Francisco Antonio, nuestro hijo adoptivo, era, según información que se presenta en este expediente, hijo natural de don Pedro José del Castillo, Toledo Pimentel, hermano entero de doña María Estefanía, bisabuela del novio. Para que la cosa resulte un poco más clara, digamos que la novia era nieta de don Pedro José del Castillo, que a su vez era hermano de doña María Estefanía, bisabuela del novio, de lo que resulta un parentesco de tercero a cuarto grado de consanguinidad. En síntesis, una bisabuela del novio era hermana de un abuelo de la novia. Interesante que ni el novio ni los testigos declaran este parentesco hasta que se adjunta este esquema que para nosotros es revelador. No voy a avanzar aquí porque hablo sobre la genealogía de la familia Enríquez del Castillo, pero sí quiero hacer mención a la descendencia de don Francisco Antonio de la Vega. Ustedes saben que los autores mencionados, Manuel Soria y Díaz de Molina, y Alfredo Díaz de Molina, mencionan solamente 4 hijos de Francisco Antonio de la Vega, casado con doña Ángela Rodríguez de Obregón. No había dicho nada de ella. Ella es hija del español José Rodríguez de Obregón y de la catamarqueña doña María Josefa Cubas Nieve y Castilla, por lo tanto su genealogía es bastante conocida y estudiada. De ese casamiento, los autores mencionados dicen que tuvieron 4 hijos y nosotros ubicamos 5 hijos más. El matrimonio tuvo hasta ahora, y los que conocemos, 9 hijos. No voy a hacer mención a los 9 hijos, pero sí decir, por ejemplo, que don Francisco Antonio de la Vega Rodríguez de Obregón, uno de esos 9 hijos del matrimonio, hijo del hijo adoptado, fallecido el 10 de agosto de 1871, fue ministro general de gobierno en Catamarca. Bueno, hay datos sobre su biografía. Él se casa con doña Lastenia Tula, que había muerto en Tinogasta, en el oeste catamarqueño. Y ustedes saben que la descendencia de este matrimonio se encuentra radicada en distintos puntos de nuestro país, especialmente en Catamarca y aquí en Tucumán, y también en Chile. Este dato es muy curioso porque nos demuestra los vínculos que tiene, y que anoche hablamos también de cómo nos vinculamos entre los genealogistas. 2 tataranietas de este matrimonio, es decir, cuartas nietas del hijo adoptivo, María Verónica y María Rosa Santa María, se casaron en Chile, respectivamente, con Joaquín Moreno López, miembro del Instituto de Ciencias Genealógicas de Chile, y con Pablo Eugenio de la Cerda Merino, hermano del reconocido genealogista chileno don José Miguel de la Cerda Merino. Con él y con Joaquín Moreno hemos conversado varias veces sobre este tema familiar desde hace varios años, y hace poquito en Tucumán también, en San Juan, perdón. Y vinculados a Tucumán se encuentran de esta descendencia la familia de la Vega Madueño y Carlos Alberto de la Vega, que integró la Corte de Justicia de Catamarca y casó con Alicia López García, hija de Fabio López García, que fue interventor en Catamarca. Y un dato que lo sumo, y con esto ya cierro esta parte, otro hijo del matrimonio, otro hijo del hijo adoptivo, don Juan Simón de la Vega Rodríguez de Obregón, cuando él nace en 1812 y cuando se lo bautiza, la madrina, doña María Serafina Cancinos, advertimos que era prima hermana biológica del joven adoptado, lo que nos brinda
una información muy clara con respecto a que existían vínculos familiares y eso estaba muy claro. Ya termino. Varios son los puntos que podemos retomar al cierre de esta comunicación. Cuando don Antonio de la Vega dice que su hijo adoptivo es noble por su nacimiento, es porque, como lo manifestamos, conoce perfectamente a sus padres. Nosotros hemos ubicado a su padre biológico y responde sin duda a esa conceptuación de nobleza. Pero ¿quién era la madre? Al estar la madre casada por estar ligada en matrimonio, como lo dice el padre adoptante, y no poder mencionarla, pensamos que el niño era bastardo. Sin dudas, las nociones vinculadas al honor, al prestigio, a la vergüenza, tan importantes en esa época, y hoy no sé si menos o igual, deben ser tenidas en cuenta para analizar el contexto. No voy a profundizar en ese punto. Al decir el padre adoptante que don Francisco Antonio de la Vega era consanguíneo inmediato suyo, rápidamente pensamos que podría ser, o yo lo pensé, que podría ser hijo de una hermana del propio don Antonio de la Vega. Sin embargo, conozco 3 hermanas suyas y las 3 solteras. En esa noción de consanguinidad inmediata, quizás entre sus primas hermanas estaría la madre posible. Pero lo que me interesa destacar, que en la condición de nobleza del joven adoptado, si fuese pariente consanguíneo de su padre adoptivo por línea paterna, Vega y Castro, o por la materna, Nieve y Castilla, en ambos casos se comprende lo de noble por su nacimiento. Para cerrar, digamos que la descendencia de don Francisco Antonio de la Vega, el joven adoptado, es numerosa hasta el presente. Entre sus nietos ubicamos al gobernador Manuel Fortunato Rodríguez, gobernador de Catamarca, Rodríguez de la Vega, quien a su vez fue tatarabuelo de otro gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, que rigió los destinos de Catamarca en las primeras décadas del siglo XXI. Por otro lado, con este aporte pretendemos corregir publicaciones cerradas sobre la genealogía de la familia del gallego don Antonio de la Vega y Castro, puntualmente en el tema que nos toca, que es la filiación del joven adoptado. Y ustedes saben que, seguramente para Catamarca podré decir algo más, estamos trabajando con la descendencia de doña María Dolores de la Vega, hermana adoptiva de don Francisco Antonio, y de doña María Francisca de la Vega, hija adoptiva de una tía de nuestro Francisco Antonio, casada con Juan Manuel Olmos. La descendencia de ambas llega hasta nuestros días y resulta interesante analizarla en su contexto. En ese caso, estas 2 mujeres, María Dolores de la Vega y María Francisca de la Vega, adoptadas por 2 hermanos de la Vega, es decir, primas hermanas entre ellas, al momento de advertir la procedencia social de sus cónyuges, es evidente que las familias están posicionadas, las estrategias se activan y también posiblemente estas niñas pertenezcan también al seno de la familia con vinculación consanguínea inmediata. Quise decir todo de golpe. Muchas gracias. Voy a leer la ponencia que envió oportunamente Guillermo Collado y obviamente le agradezco la confianza para permitirme leerla. Dice así: hijos adoptivos, casos en San Juan de la Frontera, 1775-1825. Con relación al tratamiento genealógico de los hijos adoptivos, quienes conocen mi historia personal bien pueden afirmar que soy parte interesada en el asunto, dado que la única hija que tengo reviste tal condición. En cuanto a esta cuestión, considero que el ser humano no está solamente constituido por un cuerpo, sino también por un alma o espíritu. Según la disciplina y corriente desde la cual se lo estudie, integrando aportes de lo más variados, que pueden ir, por ejemplo, desde una antropología filosófica de Ítalo Gastaldi hasta una psicología de la conducta de José Bleger, consideramos sentirnos en condiciones de afirmar que el humano es un ser espiritual, histórico, ya que puede dejar registro de sus actos, cultural, pues construye una cultura que es acumulativa, que la transmite y acrecienta de generación en generación, y posee una dimensión trascendente, en tanto es capaz de plantearse de dónde viene y a dónde va. Por todas estas razones, se entiende que el ser humano no reviste solamente un aspecto biológico, sino también psicológico, sociológico, antropológico, dimensiones estas últimas de que carecen los animales y las plantas, salvo que nos manejemos
con la primera versión de la psicología conductista o behaviorista de John Watson. Desde mi punto de vista personal, considerar el ser humano solamente desde su aspecto biológico es asimilarlo a sus especies inferiores. Bien sabemos que se hace genealogía de caninos o de equinos, pero entiendo que el ser humano reviste condiciones o aspectos que le permiten marcar o hacer una diferencia con respecto a estas otras especies. Si la genealogía sirve a la historia para comprender determinados procesos, comprender lo macro a partir de lo micro, al derecho en materia sucesoria, a la psicología en terapias sistémicas y ahora también psicoanalíticas, a la antropología para explicar las culturas o subculturas de determinadas sociedades o grupos sociales, familias por ejemplo, a la sociología para explicar determinados procesos sociales, a la política para explicar el ascenso al o el descenso del poder de determinados personajes, a la economía para explicar la conformación de determinados patrimonios, bien puede hacerlo tanto en el caso de hijos biológicos como en el caso de hijos adoptivos. Las únicas excepciones que cabría, que tal vez no harían más que confirmar esta regla, es a la medicina, en el tema de enfermedades hereditarias y a la antropología estructural, en hacer efectiva la norma cultural universal de la prohibición del incesto. En estos dos últimos casos, sí es válida la última afirmación solamente para hijos biológicos. Genealogía no es sinónimo de genética ni de biología. Se trata de disciplinas diferentes, con distintos campos de estudio y técnicas de investigación. En cuanto a la recolección de datos, en la ciudad de San Juan de la Frontera, desde el siglo XVIII hemos encontrado casos de adopción tanto en archivos eclesiásticos como civiles. Por un lado, en actas de matrimonio en el archivo de la parroquia de la Merced, que atesora los registros de lo que fuera la parroquia de San José o iglesia matriz, hoy catedral, y la viceparroquia de Santa Ana. Y por otra parte, en protocolos notariales obrantes en el archivo del Poder Judicial de la provincia. En este trabajo aludiré a estos últimos. En el archivo del Poder Judicial de la provincia los registros comienzan en 1748 con el libro del escribano don José Sebastián de Castro. Al primer caso de adopción lo tenemos en 1776, por lo que hemos tomado como criterio metodológico considerar el último cuarto del siglo XVIII, de 1775 a 1800, y el primer cuarto del siglo XIX, de 1800 a 1825. Periodo de medio siglo en total en el que encontramos los siguientes registros. Y aquí abro un paréntesis, Guillermo ha tratado 34 casos, de los cuales me pidió que en particular lea y seleccione solamente 4. Caso número 3. 12 de julio de 1777. Doña Eugenia Navarro, viuda y natural de San Juan de la Frontera, vecina y natural de San Juan de la Frontera, hija legítima de don Gregorio Navarro y de doña Ángela Aragonés, casada con José Argüello, testa y declara no haber tenido ningún hijo biológico y tener 2 hijas adoptivas, doña Tomasina y doña Mercedes, a quienes nombra herederas. Caso número 19. El 19 de julio de 1804 testó doña Isabel Bolaños, natural de San Juan, hija legítima de don Tomás Bolaños y de doña Narcisa Quiroga, casada con Clemente Salinas y Cabrera, finado, con ningún hijo. Declara haber criado desde la infancia a doña Antonia Castro, hija legítima de su hermana, doña Josefa Bolaños y don Sebastián de Castro. Declara que dio estado de matrimonio a su hija adoptiva con don José Navarro. Los albaceas son el propio don José Navarro y don Dionisio Navarro. Caso número 24. El 21 de marzo de 1808 testó Francisca Córdoba, natural de San Juan, hija legítima de Lorenzo Córdoba y Teodora Quiroga, finados, casada con Fernando López, finado, con ningún hijo. Declara que ha criado un hijo adoptivo llamado Rafael Sánchez. Declara que han criado una hija llamada Manuela y la nombran como heredera. El albacea es don Plácido Maradona. Finalmente, el caso número 30, del 18 de octubre de 1821, en que testó doña Calixta Álvarez, natural de San Juan,
hija legítima de don José Antonio Álvarez y doña María Molina, casada con don Francisco Martínez, padres de Juliana Martínez. Declara que ha criado una niña llamada Gregoria, a quien adoptó por su hija. Albaceas, su hija Juliana Martínez, y en segundo lugar, don, el nombre es ilegible, Moyano. Herederos, su hija Juliana Martínez. En cuanto al procesamiento de datos, en el último cuarto del siglo XVIII, 1775 y 1800, y el primer cuarto del siglo XIX, 1800 a 1825, en protocolos notariales obrantes en el Archivo del Poder Judicial de la provincia de San Juan, hemos encontrado 34 documentos que citan casos de adopción. De ellos, en cuanto al tipo de documentos, uno fue un inventario de bienes, uno escritura de donación, uno poder para atestar, y los 31 restantes fueron testamentos propiamente dichos. En segundo lugar, entre los firmantes o signatarios de los documentos encontramos a 7 que fueron hijos adoptivos ellos mismos, 5 mujeres y 2 varones, 20 otorgantes mujeres, 5 varones y 2 matrimonios. Tercero, de los 27 otorgantes que declaran tener hijos adoptivos, 20 de ellos fueron casados sin hijos o con hijos que murieron de edad menor. Solo 2 tuvieron hijos biológicos, además de los adoptivos. 3 de ellas fueron mujeres solteras y en 2 de los documentos consultados, justamente los que no fueron testamentos ni poderes para atestar, no se consigna esa información. Cuarto lugar, en los testamentos y el poder para atestar, de los 25 casos de padres adoptivos encontrados, 4 de ellos cuentan con hijos adoptivos y criados, distinguidos unos de otros, mientras que en los 21 restantes, solo hijos adoptivos propiamente dichos, sin mención de criados. Y en quinto último lugar, en los 27 documentos cuyos firmantes no son hijos adoptivos ellos mismos, en 13 de ellos se declaran herederos a los hijos adoptivos, en 10 de ellos no. En 2 de ellos no se los declara herederos, pero se les deja bienes, y en otros 2 no se los declara herederos, pero se les designan curadores o curadoras. De este modo, estamos queriendo efectuar un humilde aporte a la comprensión de esta problemática social en tiempos pretéritos. Muchas gracias.